hermosa y preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero tú persiste, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y de que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ocupen su lugar. El domingo pasado, si algunos anotaron, algunos recuerdan, estuve predicando acerca de lo que la palabra de Dios es y representa, de su valor incalculable para nuestras vidas. Me refiero a la Biblia, claro está, la palabra de Dios escrita y plasmada para que todos los hombres tengan acceso a ella, a oír lo que Dios quiere tratar con nosotros. El manual por excelencia de los hombres. No hay otro manual, aunque se escriban libros, aunque hayan personas que escriban libros de conducta, psicología, escriban libros de carácter moral, a fin de que la sociedad se corrija. Ningún otro libro tiene un alto impacto como lo tiene la Biblia. Además está accesible para todos. Usted la puede encontrar en muchas de las tiendas de los países en que nosotros estamos. Por ejemplo, estamos en Estados Unidos, usted va a Walmart, va al departamento de libros y usted encontrará una Biblia a un precio muy económico. Estamos en la era de la tecnología y si usted hace o escribe Amazon en su computadora o eBay o cualquier otra página, un sitio web, usted podrá comprar Biblia. Así que la palabra de Dios está al acceso de todos los hombres. Y estuve predicando acerca de ese valor incalculable de la palabra de Dios. Pero me quedó una inquietud, me quedó algo pendiente al terminar la predicación, al analizarla. Me quedó algo pendiente que el Señor seguro puso en mí, que es también enseñarles cómo leer y cómo entender esa Biblia. Porque la Biblia no se lee como cualquier libro, como cualquier revista, cualquier manual. La Biblia se lee de una manera diferente a cualquier libro. Para que surta efecto en nosotros, se tiene que leer de una manera especial. No es complicada, simplemente es especial. Porque cuando usted en algún momento ha leído algún libro, ya sea de escuela, algún periódico, alguna revista, algún manual de algún aparato que compró, uno empieza leyendo, casi no desde el principio, sino uno se va a las figuritas. Nosotros tenemos la mala costumbre de ir a las imágenes primero, a las figuritas que tiene el libro, y si un libro no tiene figuritas, qué aburrido.
Pero si tiene por ahí un dibujo, por ejemplo, si compra una licuadora, es raro que alguien lea desde el principio y empiece a ver todos los accesorios que trae su licuadora y los empiece a ver si vienen en la caja. Es raro. Usted querrá ver su licuadora armada, lista, ya. ¿Verdad que sí? Pero si por alguna razón le quiere dar una ojeada, nos llama mucho más la atención cuando miramos las partes en dibujos. Y olvidamos las partes donde hay letras, donde dice cómo operarlas. ¿Y qué resulta? Que luego la ama de casa está llamando a su hijo. Hijo, ¿qué significa este dibujito? Porque no puedo prender la licuadora. Como ya ahorita las cosas vienen más modernizadas. Yo recuerdo que antes las licuadoras se le oprimía un botón para licuado, un botón para esto, ya estaban. No, y cuando yo le compré una licuadora a mi esposa, ya no hace. Ya traen una tecnología para que el proceso sea mucho más adecuado para lo que estamos. Ya no es el ruidazo aquel que llena la casa, sino es un ruido muy pequeño que pausa en un proceso diferente. Y si uno no leyera las instrucciones, uno pensaría, esta licuadora ya se arruinó, porque nada más licúa en espacios en cortos, ¿no? Ya no hace lo mismo que antes. Bueno, entonces, trayendo este ejemplo, puedo hacerles saber que la Biblia no es así. Al menos nuestras Biblias no tienen figuras. Yo, si encontraré alguna, es solo ilustración de estudio. Pero a partir ya de la ilustración, yo lo único que encontraré serán el nombre del libro, el capítulo, el versículo y un montón de letras que leer. Y como sé que la Biblia tiene un valor incalculable, entonces mi lectura debe ser de la misma manera, con el interés de saber por qué vale tanto la Biblia. ¿Por qué vale tanto? ¿Por qué el pastor dice que la Biblia tiene un valor incalculable? ¿Por qué? Si yo la he leído y me aburro leyéndola. Alguno podrá pensar eso. No estoy diciendo que ustedes, estoy diciendo que algunos pensarán que la Biblia es el libro más aburrido o es uno de los libros que aburren y que dan sueño. Es porque todavía no han aprendido a saber cómo leerla y cómo entenderla. Y esto es lo que quiero tratar con ustedes hoy. Para que ya no sea ese libro cansado y aburrido, que hay que dejarlo porque es tan pesado. Mejor miremos Facebook, es más interesante. Ping, 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 ping. El dedo ya está habituado hasta reumatismo nos va a dar de tanto usar ese dedo para subir y bajar página. O mejor vayamos a ver una película. O mejor veamos una novela. Porque la Biblia no la entiendo. Mejor veamos la serie de Moisés, ya que cierto canal de televisión ya presenta la historia de Moisés en película. Mejor sentémonos una hora en la sala a ver la Biblia. Pero eso no es darle el valor a la Biblia, ese valor incalculable. Yo le voy a enseñar en 5 pasos, pueden haber más, pueden haber menos, pero en 5 pasos, cómo leerla, cómo entenderla. Para que usted se interese por la palabra del Señor. Porque al final, este es el libro que lo corrige a usted. Usted podrá tomar terapia de cómo cambiar sus modales. Pero solamente cambiará su manera de pensar las cosas. No cambiará su corazón. El corazón seguirá siendo el mismo.
solamente la manera de pensar. Es que a mí me dijeron que si yo digo esas cosas o que si yo hablo, la gente se va a sentir incómoda. Por tanto, tengo que cambiar mi lenguaje. Y hasta ahí llegó. La Biblia nos da mucho más que eso. Nos dice por qué no debemos tener cierto lenguaje. Una de las partes que la Biblia nos dice por qué es porque de toda palabra ociosa darán cuenta los hombres en el día del juicio. Entonces ya no se trata de por caerle bien a la gente, porque no me miren raro, sino porque eso a mí o me abre las puertas del cielo o me las cierra. Y todo está aquí en la Biblia. Entonces la palabra de Dios cambia completamente desde adentro del corazón hasta los pensamientos. Bien, para no aburrirlos más, para no entretenerlos más con esto, leamos y retomemos la lectura principal. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Quedémonos un poquito ahí. El apóstol Pablo dirige carta al joven Timoteo, al ministro Timoteo, que tenía a su cuidado una congregación. Normalmente las congregaciones estaban dirigidas por gente mayor, por gente de experiencia, por gente ya con canas. Pero en este caso nos encontramos a un ministro muy joven, necesitado de mucha instrucción. Y el apóstol Pablo escribe 2 cartas a este hombre, a este joven, a este siervo de Dios. Y en una de sus cartas le dice: mira, pero tú persiste en lo que has aprendido. O sea que el apóstol Pablo le decía a ese joven: mira, tú has recibido clases, se te ha enseñado principios, se te ha enseñado la palabra de Dios, la conoces, por lo tanto persiste, mantente firme en eso que has aprendido. Has leído las escrituras y las conoces. Supiste cómo se usa, supiste cómo se lee, cómo se entiende, persiste en eso. Y luego en el 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. La cultura israelita o judía o hebrea tenía, no sé si en la actualidad, hermano Ori me ayuda, no sé si en la actualidad los restos que quedan de esos grupos judaicos mantengan esa norma de enseñarle a los niños la ley de Dios o las sagradas escrituras. A los 8, imagínense. Entonces el rey Josías ya se sabía toda esa historia a esa edad, cuando comenzó a reinar a los 8 años. Los Amish, este grupo alemán que tiene posesiones en varias partes del mundo, tiene en México, tiene aquí en Estados Unidos, un grupo muy ordenado, muy disciplinado. La adoración a Dios no es como el cristiano, es mucho más rigurosa como ellos ven la adoración a Dios. De tal manera que lo primero que le enseñan a sus hijos es las sagradas escrituras. Antes de saberse matemáticas, antes de saberse psicología, antes de saberse la ciencia, antes de saberse el resto de cursos, se saben las escrituras. Porque es la manera de formar al niño. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo o grande, él no se apartará. Instruir no quiere decir póngalo a leer. No, significa enseñarle cuidadosamente la palabra de Dios. Entonces Timoteo era un joven que desde la niñez se sabía las sagradas escrituras. Su madre era judía,
y su padre era griego. Dos personajes diferentes. Hoy el hermano relataba acerca de los griegos, de cómo es que la iglesia primitiva comenzó a divulgarse la fe de ellos, la fe de Cristo, en un mundo griego, en donde habían filósofos, eruditos, dioses. La gente estaba acostumbrada a darle adoración a ciertos dioses griegos. ¿Y cómo es que la fe de Jesucristo fue implantada en aquel lugar? Sobrepasando a las religiones actuales. Si no estoy mal, el domingo pasado hablé acerca de cómo es que muchos griegos y mujeres creían en el evangelio, y personajes de alta estima, ¿cómo se dice? No campesinos, sino gente de estudio, gente de alto conocimiento, de élite, creían en el Señor Jesús. Y si usted lee el libro de los Romanos, se dará cuenta de lo que se está diciendo. Reyes oían el evangelio. Y Timoteo era un joven que había aprendido y que había conocido las Sagradas Escrituras. Y el apóstol Pablo en el versículo 16 le dice: mira, esta escritura, las escrituras son inspiradas por Dios. Para poder saber nosotros, hermanos, el valor incalculable de la palabra de Dios, o sea, la Biblia, debemos de entender que la Biblia es una inspiración de Dios. Aunque Dios no lo escribió con su propia mano, usó a sus siervos. Pero todo lo que está aquí está inspirado 100% por Dios. Ayer el hermano Ebri me mandaba ¿cómo se llama, hermano? Un video, ¿no? De un podcast, de un estudio que hicieron en los Estados Unidos para determinar cuánta gente lee la Biblia. Y no gente común, ¿no? ¿Cuántos de los que se dicen cristianos leen la Biblia? Y de los que la leen, ¿cuántos meditan la Biblia? Y de los que meditan, ¿cuántos están pensando en la Biblia? ¿A cada cuánto? Y se encuentra que un muy bajo porcentaje lee la Biblia diariamente. Y del otro porcentaje, otros la leen una vez por semana. Otros una vez al mes. Y de los que la meditan, se encontró que quienes la leen diario, la meditan diario. Y que quienes la leen una vez por semana, la meditan más o menos varias veces por semana. Imagínense aquel que apenas la ve por una vez al mes. Ese es un peligro, ese es un problema que persiste en la actualidad, porque no le damos el valor a lo que es la palabra de Dios. Y porque no se nos enseña cómo leer la Biblia. Nada más se nos dice: léala. Pero si le decimos a una persona: léala, y esa persona nos obedece y se va al libro, por ejemplo, de Números, capítulo número 1, se va a encontrar con un dolor de cabeza. ¿Verdad? ¿Quiénes han leído el libro de Números, capítulo 1? Y se encontrarán con un dolor de cabeza. ¿Yo para qué voy a estar leyendo que el fulano de tal, que tuvo hijos, que fulano de aquel? Qué aburrido esto. No tiene nada de Dios aquí. Porque no se le enseñó cómo se debe de leer la Biblia. Y se frustró y ya no va a querer tocar la Biblia. Pero si está instruido, si sabe, entonces le va a encontrar el gusto por la Biblia. Va a saber el valor. Entonces notamos pues que la Escritura es una inspiración de Dios. Punto número principal:
aunque usted vea que empieza Pablo a Timoteo, Pablo a Tito, Pablo al hermano tal, debe saber que es inspiración netamente de Dios, ¿verdad? Para que usted no pueda pelear contra la Biblia, porque hay personas que cuando la leen pelean contra la Biblia. ¿Por qué dijo esto? A mí no me cae, a mí no me conviene, a mí no me gusta lo que escribió ahí. Entonces, para evitar eso, debe saber que lo dijo Dios, peleese con Dios. Contradiga a Dios, no al apóstol Pablo, no al pastor. ¿Por qué el pastor predica eso? Bueno, número uno, la Biblia es inspirada por Dios. Si algún conflicto tenemos con ella, hagamos cita con Dios y allá desahoguémonos con Él y preguntemos todo lo que tengamos, a ver qué nos dice Dios. Tal vez nos conteste como a Job. Tal vez nos trate como a Job cuando Dios abrió su boca contra Job. O peor, peor. Bien. También en el versículo 16 encontramos que la escritura que es inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando usted va a leer la Biblia, tenga en cuenta que cuando usted la va a leer, en los pasos que voy a dar, la Biblia puede surtir estos efectos en usted, no en el fulano. No vaya a pensar que la Biblia va a ser para el fulano, es para usted. Cuando usted la lee, va a tratar con usted. Y lo que va a hacer es, va a enseñar. Punto número uno, le va a usted a enseñar. ¿Qué me va a enseñar la Biblia? Un montón de cosas. ¿Quién es Dios? ¿Quién es usted? ¿Quién es su prójimo? ¿Quién es Jesús? ¿Para qué se congrega? Etcétera y etcétera y etcétera. Le va a enseñar. Otra cosa que le va a hacer la Biblia, lo va a redarguir. O sea, lo va a sentir culpable. De repente usted se va a sentir afectado por lo que ahí está diciendo. Tal vez uno de los lectores pueda ser un malicioso y ahí le va a decir que los maliciosos Dios los aborrece. Esa palabra que está ahí puede que al lector lo vaya a compungir, lo vaya a sentir ser culpable. Bueno, es porque la palabra es lo que quiere, que nos sintamos culpables cuando se nos está dirigiendo a nosotros algo. No vaya a pensar que el lector va a leer la Biblia. Voy a leer la Biblia porque quiero contestarle a mi mujer o quiero que mi mujer se sujete a mí. Ya encontré el texto bíblico para mujer te sujeta a su marido. No, la Biblia no se lee para eso. O la mujer con su marido que la trata mal. Dice que va a la iglesia. Le voy a encontrar un texto bíblico para ver qué me dice. Y dice ahí, maridos, amad a vuestras mujeres como vaso más frágil. Ya ves, marido, tráteme así. No, hermanos, la Biblia no es para eso, es para el lector, para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me están siguiendo el paso? ¿O alguno ya se quedó? ¿Me están siguiendo el pasito? ¿Vamos juntos? Amén. Okay, me interesa que aprendan. También dice que es para corregir. ¿Va a corregir solo al joven? Porque normalmente a los jóvenes se les ve como que los descarriados. No, corrige a todo mundo. Al niño, al adolescente, al joven, al adulto, al anciano, al esposo, a la esposa, al hijo, al patrón, al trabajador, a todos. Nos va a corregir de malas conductas. Entonces, cuando leamos una corrección, no la escapemos, no digamos, este es para el de atrás. No, ese es para el lector. Y lo otro, para instruir en justicia. La palabra es útil para instruirlo a usted en lo que es justo y bueno para el hombre. Porque el hombre es injusto, ¿verdad? El hombre es injusto. Entonces Dios lo que quiere es que usted sea justo. Y su palabra lo va a guiar en justicia. Para no ser tramposos, para no hablar mentira,
para no hacer chanchullos. La palabra nos va a decir cómo debemos de vivir. ¿Y cuál es el objetivo? A fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. El fin de todo esto, que usted lea la Biblia, de que usted sea instruido, de que usted sea redarguido, de que usted sea enseñado, es para que usted sea un varón, una persona perfecta, no a los hombres, sino a Dios. Ante Dios usted sea perfecto. ¿Comprende? Porque somos desperfectos, ¿verdad que sí? ¿O alguno aquí es perfecto? No, todos estamos perfeccionándonos. Claro está de que yo no soy el mismo desperfecto de antes. Antes tenía más desperfecciones. Antes todo me rechinaba. Antes todo estaba oxidado. Ahora ya fueron lavadas, reemplazadas ciertas cosas, reparadas ciertas cosas, pero todavía hay que trabajar. ¿Y cómo termino el proceso hasta llegar a la perfección? Por medio de la palabra de Dios. Muchas personas se han quedado desperfectos y no han hecho cambios porque han dejado de leer la palabra de Dios. Siguen siendo los mismos. Han pasado 20 años y las personas siguen siendo las mismas de hace 20 años. No se ve un cambio espiritual, no se ve un cambio moral. Todo por culpa de la palabra. No porque la palabra tenga la culpa, sino porque no la han leído. Bien, diciendo esto, vamos a ir a los 5 pasos. Paso número 1 para leer, para cómo leer y entender la palabra de Dios. Número 1, no leerla por leer. Es el número 1, no leerla por leer. Leer desde un principio es el paso número 1, no leerla por leer. Algunos tienen cuadernos, le di un cuaderno ahí, anote lo que le puede ser muy útil. Paso número 1, leer la Biblia, así se llama el paso número 1. ¿Cómo leer la Biblia y entenderla? Leerla. Pero a la hora de leerla, no leerla por leerla. ¿Verdad? No, ya voy a leer, a ver qué me sale, a ver qué me encuentro hoy. Es que el pastor dijo que hay que leerla. Pues bueno, pues ahí me voy. A ver. Me voy hasta el final. Total, el final es mejor. Así acabo pronto. No, debo de saber leer. Y leer desde un principio. No estoy diciendo que va a empezar desde Génesis, no. Sino que cuando lea la Biblia, propóngase leer, por ejemplo, si voy a leer el libro a los Corintios. ¿Qué libro? A los Corintios. ¿A qué libro? A los Corintios. ¿Qué libro? A los Corintios. Ok, ¿dónde empiezo? ¿Por el último capítulo? No, por el primero. Porque es una carta. Cuando le mandan una carta del banco, ¿verdad que usted no lee el último? Usted lee para entender lo que la carta quiere decir, lo lee desde la fecha, quien lo manda y el cuerpo de la carta, después la despedida, ¿verdad? Bueno, al menos así me enseñaron en la escuela, cómo se redacta una carta. Tiene el remitente, ¿verdad? La fecha, el remitente, saludo, cuerpo de la carta, despedida y firma. Así. Entonces, no, número 1, no lea por leer. Lea desde un principio y continúe el orden hasta terminarlo. ¿Comprende? Si voy a leer Corintios, ok. Capítulo 1, versículo 1. Muy bien. Tarán. Terminé terminé el capítulo. Muy bien. Mañana voy a leer. Llegó mañana. Vamos a Timoteo. Así no va a aprender. Porque todavía sigue la carta en el capítulo 2. Entonces seguiré y entonces esto pues, tarán, y terminé.
Pero parece que no me hace sentido terminar aquí, mejor le voy a seguir. Entonces le sigo hasta le tiene que encontrar el sentido, porque hay cartas, hay capítulos que terminan sin terminar. No sé si me entiende. Antes la Biblia no estaba por capítulos, era una historia, una carta completa, pero se dividió por capítulos. Pero hay capítulos que no terminan, no tienen un final, sino que terminó el capítulo, pero la historia sigue. No ha terminado la historia. Entonces, para poder comprenderla, yo tengo que seguir la historia hasta que considere que terminó la historia o terminó el mensaje. Y luego sigue otro mensaje. También debo de enfocarme y interesarme por los textos. O sea, cuando yo leo la Biblia, cuando usted va a leer la Biblia, nada de tener el teléfono ahí con el Facebook, con los mensajes, si no sabe todavía leer la Biblia. Por ejemplo, a mí me gusta leer la Biblia con música de fondo, porque estoy habituado a que yo leo y no me distrae, me enfoco. Pero hay personas que rápido se distraen, que guau, 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 un perro, y ahí salen a ver quién es. Cuando regresan no saben ni dónde estaban en la lectura. Y como ya no pueden encontrarlo, la dejan. O llegó un familiar, o le llamaron, ahí está, wiri, 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 bla, 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 que sí, lo que no. Terminó la llamada y se le olvidó que estaba leyendo. Entonces debe enfocarse en la lectura. ¿Cuántos cuando leen se enfocan en la lectura? A ver, ¿cuántos cuando leen, hermana? Se enfoca. Muy bien, es enfoque. No pierda el enfoque. Si está leyendo una historia, si está leyendo, léala. Bien enfocado, bien centrado ahí. Que si me están llamando, si ve que la puede dejar la llamada ahí que suene y que suene, déjela. Si usted ve que es importante, ¿por qué? Porque eso le va a desenfocar. De repente está bien entrado, ay, qué hermoso, dice, y de repente la llamada, ¡cling! Y le bajó el ánimo. Ya cuando quiere leer, ¿dónde iba? Pues sí, iba aquí. Le bajó todo el fervor que tenía. O si, por ejemplo, si la lectura es que los hijos de Israel están saliendo y van a cruzar el Mar Rojo, y usted en su cabeza, porque hasta eso, el interesado hasta eso le pasa, está viendo el Mar Rojo, está leyendo y su cabeza está mirando el mar abierto y los caballos, hasta escucha usted en sus oídos el trote de los caballos y hasta los gritos. Al menos yo eso, la hermana Consuelo me ha comentado también que eso le pasa, y a otros les ha de pasar. ¿Por qué? Porque estamos poniéndole atención a la escritura y estamos enfocados y que van a cruzar el mar Rojo. Imagínense que usted está viendo antes, ¿no? Cuando miraba la telenovela y que el José Luis o lo que sea, porque ahí le pone un nombre largotote al actor, ¿no? Y la actriz, los principales, y están a punto de besarse y cortan por un comercial. ¿Verdad que antes cómo se sentía? Porque yo miré novelas antes de convertirme. Ya cuando la recapitulan, ya se le enfrió a uno la tensión, ¿verdad? Entonces, pero si sigues, la tensión crece y crece y crece, hasta resultan llorando. La lectura de la Biblia igual, o mucho mejor, mucho más interesante. Está leyendo, que están cruzando, y escucho los caballos, escucho los gritos, pues sigo la leyenda, que está sonando el teléfono, ahí lo dejo porque todavía sigo la historia y la quiero terminar hasta que llegué. Cuando llegué ya, entonces, bueno, hacer la llamada. O vamos a ver lo de la cocina. ¿Me entienden? ¿Comprenden o no comprenden? Bien, así es como se debe leer con este paso. Si usted practica este paso, la lectura va a ser mucho más interesante. Si no lo practica, puede que no sea interesante. Entonces, recapitulemos. ¿Cuál es el primer paso? Leer la Biblia. No leer por leer. Leer desde un principio. Enfocarse e interesarse en los textos. Muy bien. Paso 2. En los del 1 al 2 no tengo citas bíblicas, del 3 en adelante ya. Número 2, leer la Biblia despacio.
que no es competencia. Despacio, con mucho cuidado. Por ejemplo, estoy en el libro de Corintios, aquí lo tengo. Ustedes me han escuchado leer antes, ¿verdad que sí? Y saben cómo yo leo. Yo no leo Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y hermano Timoteo, a la iglesia que Dios está en Corintio, con todos los santos que están en toda calle, gracias y paz, vosotros, nuestro Dios y Padre del Señor Jesucristo. Uy, ya leí 2 versículos, qué rápido soy. No entendí nada. No entendí nada. Yo tengo que leer usando signos de puntuación, leyendo los signos de puntuación. Por ejemplo, la misma lectura. Pablo. El apóstol Pablo está escribiendo esto. No necesito seguir leyendo. Necesito analizar. Estoy leyendo con cuidado. Pablo. Apóstol de Jesucristo por lo... mire. Era apóstol de Jesucristo. Por la voluntad de Dios quiere decir que Dios lo llamó. Bueno, vuelvo a leer otra vez. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo. Mire nomás. También el hermano Timoteo estaba ahí escribiendo. Estaba con él. Sigo. A la iglesia de Dios que está en Corinto. De razón se llama el libro de los Corintios, ¿verdad? Porque se lo está diciendo que va dirigido a la iglesia de los Corintios. Sigo. Con todos los santos que están en toda Acaya. Ahí sí que ¿qué es Acaya? Y ahí es cuando mis hijos dicen, papi, ¿qué es esto? Deje, ahorita veo. Es aquello. Pero a veces usted no tiene un papi que sepa, o una persona cercana a usted que sepa. Bueno, el más cercano que puede tener en ese momento es Google. Para eso, el internet. Solo para eso, ¿ok? Se está desorientando solo para eso. ¿Qué es Acaya? Tal vez le va a decir, restaurante a 2 cuadras. No, pero Acaya en la Biblia, Acaya de Corintios. Le va a decir que es un pueblo allá en Corinto. Es como decir Elgin, Saúl Elgin. Ok, entonces el apóstol Pablo con el Timoteo están dirigiendo esta carta, escribiendo a la iglesia en Corinto y con los hermanos de toda Acaya. Bueno. Entonces ya tengo entendimiento de la Biblia. ¿Me están siguiendo? Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, sigamos. Y así, una lectura despacio. Si es padre de familia, que tiene hijos pequeños y les quiere instruir en la escritura, no les diga, lean la Biblia. Lean un capítulo. Les aseguro que el niño y la niña van a ir a leer el capítulo lo más rápido posible. Y no van a entender nada. ¿Por qué? Porque les dijo, lean el capítulo. Entonces, y cuando termine de leer el capítulo, pues bueno, van a jugar. ¿Qué creen que va a hacer el niño? Ir a leerse el capítulo lo más rápido posible, con tal de irse a jugar. Y eso no sirve. Se tiene que leer la Biblia con sumo cuidado porque es palabra de Dios y Dios tiene que hablarme en ese momento. Es Dios que va a tratar conmigo en este instante. Usted no habla con una persona así de corrido, ¿verdad que no? Y no lo deja ni hablar. Pero yo ayer conocí a otra persona. Fui al banco y ahí donde están los que atienden. Yo tenía una cita, estaban 2 personas, creo que se conocían, no sé, y una señora estaba, hable, que cómo estás aquí, y estaban enfrente de quienes los estaban atendiendo. El pobre señor ahí intentaba escuchar al que lo atendía y a la señora, que cómo está tu hermano, cómo está aquí, cómo salió aquí, cómo está, si quiere al rato le hablo, le decía el señor, hasta se escuchaba recio todo el recinto, al rato le hablo. No, pero ¿el perro cómo está? ¿Y cómo le fue al perro? Y la conversación era esas conversaciones no funcionan. ¿Verdad que no? No dejan nada de provecho.
Porque solo uno es el que habla. Habla y habla y habla y habla y habla. Y el otro. No, leamos la escritura con mucho cuidado. Al final, usted no va a tener trofeo por leerse la Biblia entera. Lo que va a tener es edificación por leerse la Biblia bien. De las veces que yo me he leído la Biblia completa, una vez me la leí al pasito, así como voy, pero si alguno, sin analizar. La segunda vez la leí detenidamente, versículo por versículo, analizando cada versículo, uniendo, yendo de aquí para allá. Como mi Biblia es de estudio, entonces mi Biblia en el versículo 1 tiene otros versículos de apoyo. Por ejemplo, 1 libro de Corintios 2, segundo libro de Corintios 1, tengo un apoyo que es 1 Corintios 1:1, 1 libro de Timoteo 1:1 y 2 de Timoteo 1:1. Para comprender el versículo número 1, ¿qué hacía yo? Voy a buscar lo que dice 1 libro de Timoteo y luego 2 libro de Timoteo. Y todavía seguía en el versículo número 1. Así me podía pasar 15 minutos en un solo versículo, yo lo hacía para tener comprensión y más enriquecimiento de lo que yo estoy leyendo. ¿No se ha aburrido, hermano? ¿No se ha aburrido? No. Qué bueno. Entonces, cuando lea la Biblia, no lea por cumplir un plan de lectura. Hay Biblias que tienen plan de lectura. ¿Cuántos han visto ese plan de lectura en su Biblia? En la parte de atrás o en la parte de enfrente dice cómo leer la Biblia en un año, ¿verdad? Y la va a leer en un año, pero muy poco provecho le va a sacar. Lo puede leer, lo puede hacer. Pero qué mejor si se detiene a leer y a escudriñar, a rascarle qué dice ese versículo. Entonces no lea la Biblia solo por cumplir un plan o por imposición o por llenar un tiempo determinado. Yo me propongo leer la Biblia 30 minutos diario. Muy bien, yo le aseguro que los 30 minutos se van a ir rapidito. Y si lo que quiere llenar es el tiempo, no le va a ser provechoso. Porque va a estar enfocado en qué momento los 30 minutos llegan. Puede tener un reloj enfrente, un reloj de su teléfono y ahí va a estar. O mirando el reloj. Porque está bajo un tiempo. Y eso no le va a permitir leer con libertad ni facilidad. Porque usted va a estar orientado más en ver a qué horas termina el tiempo, en qué le está edificando. ¿Comprenden? ¿Comprenden, hermanos? Muy bien. También en este segundo paso, que es leer despacio, tengo aquí algunas anotaciones. Detenerse en la lectura hasta llegar a la comprensión. Detenerse en el versículo hasta llegar a la comprensión. Por ejemplo, si yo leyera el libro de Hebreos, que es un libro bastante, yo diría es un libro complicado, encontraré que necesito más atención que la que necesito en el libro de Cantares, o en un libro de Proverbios, o en el libro de Salmos. Por ejemplo, dice el capítulo 6, versículo 1, eso no lo tengo anotado acá, de repente, dice: por tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las buenas obras muertas, o de las obras muertas de la fe en Dios. Y yo me pregunto aquí, este escritor, si yo lo dejo así, yo voy a juzgar mal al escritor. Porque dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué son los rudimentos? Es una serie de enseñanzas primordiales, o sea, una plataforma de enseñanzas de donde se empilan otras, que son las importantes. Y el escritor me dice, pues ya dejemos ya esas enseñanzas importantes, porque así lo dice. Si leemos Hebreos 6:1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante a la perfección. O sea que no importan los rudimentos de la doctrina de Cristo. Sí importan, pero yo me tengo que detener
averiguar por qué dice eso él. No nada más pasarla. Porque por la falta de comprensión bíblica se crean doctrinas diversas, enseñanzas antibíblicas, por la falta de comprensión de ciertos versículos bíblicos. Por eso en la actualidad hay un montón de interpretaciones bíblicas. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, ¿verdad? Muy bien, sigamos. El tiempo se corre muy rápido. Conozca la idea detrás de cada lectura. Cuando usted lea el capítulo, conozca cuál es el sentido que el mensaje tiene, para qué, a quién, cómo, cuándo. Conozca la idea. Pasemos al punto número 3. El punto número 3 dice leer la Biblia en su contexto. Al leer, pregunte: ¿estoy leyendo en el Antiguo o Nuevo Testamento? No nada más lo voy a leer, tengo que saber dónde. 2. ¿está leyendo poesía? Como Cantares es poesía, Salmos es poesía. O narrativa, es una lectura como el libro de Números, eso es una narrativa, está narrando. O el libro de Deuteronomio, parte del libro de Deuteronomio está narrando los hechos. Crónicas es un libro narrativo, una historia que está contando. O profecía. Daniel, por ejemplo, es un libro profético, no es una narrativa, está profetizando. Mi enfoque debe ser diferente. Cuando yo leo Cantares, mi enfoque es muy diferente que cuando yo leo Daniel o Apocalipsis. Debe ser muy diferente. No lo tengo que tomar con la misma perspectiva, sino darle la mentalidad que se debe de dar. O si es una ordenanza o es una ley. Porque en la actualidad muchas congregaciones tienen ordenanzas que no son bíblicas por interpretarlas mal, por leerlas mal. Y las hacen pasar como que son de la Biblia y lo dice Dios, pero Dios no lo dice. Es simplemente que está mal leído. No es una ordenanza, es un consejo. Yo le voy a dar unos ejemplos. ¿Por qué digo esto? También tiene que pensar, cuando lee la Biblia, pensar y preguntarse en qué momento de la historia estoy leyendo yo. O la lectura, en qué momento se está suscitando. ¿Es antes de Cristo, después de Cristo? Antes de la salida del pueblo de Israel de Egipto, en el Edén, en el año 0. ¿En qué parte de la historia estoy leyendo la Biblia? Para no mezclar, no hacer un alboroto del pasado con el presente. Porque normalmente cuando se lee la Biblia hacemos un alboroto cuando no conocemos y queremos traer el presente para acá. Por eso hay congregaciones cristianas que empiezan a judaizar, que hay que hablar hebreo, que hay que hablar arameo mientras predico, hay que poner símbolos hebreos en las paredes. ¿Por qué? Porque el libro de tal dice que pondrás tu ley en las puertas en tu casa. Sí, pero ese es otro enfoque. Yo tengo que tener esa comprensión de las cosas. ¿No le parece? ¿Le parece correcto lo que digo? Es correcto. Para tener una comprensión bíblica tengo que situarme en qué parte de la historia estoy leyendo la Biblia. Lo otro, ¿quién es el autor del libro o hacia quién se dirige en caso de que sea una carta? Porque hay cartas y hay libros. Por ejemplo, de Génesis hasta Hechos todavía. Digo, de Génesis hasta Zacarías son libros. De Mateo a Juan son evangelios. De Hechos es otro libro. Pero lo que son Romanos, Corintios, todo esto, Judas hasta Apocalipsis, antes de Apocalipsis, son cartas. Yo tengo que saber qué estoy leyendo para que mi comprensión sea más cuidadosa y atenta, más provechosa para mi vida, y no hacer un desbarajuste y pedirle a mis hijos o a mi familia o a los hermanos que hagan algo que la Biblia no dice que debo de hacer, que sí lo dijo, pero fue
para otros hombres, para otros tiempos, para otro objetivo. ¿Comprende? ¿Estamos acá, hermanos? Amén. También debo de pensar y preguntarme, ¿la palabra que estoy leyendo es una palabra directa de Dios o es una palabra de Jesús o es del autor? ¿Quién me está diciendo las cosas? Por ejemplo, cuando leemos en el Antiguo Testamento, yo Jehová, yo debo de comprender que el que está diciendo eso no es el autor o el mensajero, sino es yo Jehová, el mero personaje que está diciendo eso. Y yo le tengo que poner importancia a eso. Ejemplos. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Gloria a Dios. Espero que le sea provechoso esto, hermano, a usted. Estoy yendo mal. Segundo libro de Samuel, por ejemplo, no debo de decir yo segunda de Samuel, porque no es carta, es libro. Yo he escuchado a predicadores, gente que dice segunda o segunda de Reyes, y no es así. Entonces, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo número 12 al 16, dice lo siguiente: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido a la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Ahora bien, este es un claro ejemplo de cómo este versículo es apoyo para enseñar cosas que no son bíblicas. Por ejemplo, en la actualidad se ven congregaciones, ¿verdad?, que haciendo danzas y saltos, que salte para el Señor y que dance, y hay coreografías, ¿verdad que sí? Y cuando se les pregunta por qué, es que David danzaba. Y las veces que yo he platicado con personas que nombran a David, y mi conocimiento, yo no soy un sabio, ni teólogo, ni nada, pero conozco la escritura y no la desconozco también. Puedo notar que la persona ha leído mal la Biblia y ha interpretado mal, porque toma un hecho histórico como una ordenanza. Y es ahí cuando nosotros debemos comprender qué es narrativa, qué es ordenanza. Ordenanza es qué debo yo de hacer, porque así lo pide Dios. Y qué es una narrativa, una historia que sucedió, que no impacta la vida espiritual o que no ordena nada en ninguna iglesia. Además, debo de saber que es Antiguo Testamento. Debo conocer también que el rey David no era el encargado de implantar o de anunciar la voluntad de Dios al pueblo, sino era el sacerdote o el sumo sacerdote. Entonces todo eso yo lo tengo que analizar para saber si lo que estoy practicando concuerda y armoniza con lo que Dios quiere que yo haga. ¿Comprenden? Muy bien. Tengo otro ejemplo. Hebreos. Voy a eliminar, hermano Eury, el versículo 20 al 22, porque voy a ir a Hebreos capítulo 9. Es otro ejemplo muy bueno que podemos nosotros tomar en cuenta. Téngame paciencia, hermano. Creo que es muy edificante lo que estamos trayendo el día de hoy. Hebreos 9 del 1 al 10 dice lo siguiente: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal.
Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamado lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y en el arca cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Préstele atención aquí, presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y de bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El capítulo 9, en los versículos que leímos, el escritor a los hebreos está relatando cómo era el culto a Dios antiguamente, ¿verdad? Eso captamos, ¿verdad? ¿Cómo era el culto? ¿Cómo era el santuario? ¿Cómo se presentaban? ¿Qué había en el santuario? Solo está relatando, pero no está diciendo que en la actualidad hay que tener eso, que hay que llevar sacrificios, que hay que poner, muchas congregaciones tienen el candelabro, tienen la bandera de Israel, tienen muchas cosas de judaísmo. Incluso hay una congregación que yo conozco que dice que no se permite usar instrumentos, porque el Salmo 150 dice: todo lo que respire alabe a Jehová. Y esa es una mala interpretación o mala lectura de la palabra, porque si leemos el Salmo 150 completito, sorpresa, alabarle con salterio y arpa, alabarle al son de bocina, alabarle con instrumentos ¿qué dice? De cuerdas, de viento. Entonces, al final, todo lo que respira alaba a Jehová. Está diciendo que hay que alabarle con esos instrumentos, pero lo que respira es el que le da producto de sonido a esas cosas. No está diciendo que no toquen instrumentos y que solo los que respiran alaben a Jehová, ¿verdad? Bueno, por la mala lectura se hacen enseñanzas que no son ordenanzas. ¿Por qué? Porque el mismo escritor dice, ya que consiste de comidas, pero impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea que todo esto tenía un tiempo. Después había que reformarlas. ¿Cuándo se reformó? Viniendo Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando vino Cristo Jesús, Él no ordenó a sus siervos hacer templos y meter ahí el arca del pacto, las tablas de la ley. Porque las tablas de la ley tenían que estar metidas en el corazón ahora guardadas, atesoradas en el corazón. Cuando la leemos, pum, 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 pum. ¿A dónde van? Al corazón. Entonces, en el versículo 11 al 14 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, aquí se aclaran las cosas.
Antes el culto era así. Las personas llevaban sus ofrendas, sus sacrificios al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote las entregaba, y una vez al año entraba hasta el lugar santísimo el sumo sacerdote. Pero ahora, viniendo Cristo, se reforma la situación. ¿Por qué? Porque ahora Él entró una vez nada más y para siempre. Por eso ya no tenemos, o ya no hay necesidad, no existe la necesidad ni en el pueblo judío ni en nosotros de que llevar sacrificios. Y en la actualidad se ven esas cosas. ¿Verdad que sí? Hay personas, hay maestros, hay dirigentes de congregaciones que están enseñando que los sacrificios salvan, que hay que ir al sacerdote para confesar los pecados. ¿Verdad que sí? Y la Biblia no dice eso. Eso ya quedó atrás. Viniendo Cristo, instituyó un sistema de adoración reformado, en que ahora todos tenemos acceso hasta Dios. Y que la escritura no es de interpretación privada, no me pertenece a mí interpretarla como lo enseñan en otros lados. Hay religiones que enseñan, no, solo el anciano, solo el pastor, solo tal puede interpretar la Biblia, nosotros no. Por eso que cuando hablan con uno y le tratan de convencer de cosas bíblicas y uno les contesta, no saben ni qué más sigue. Hay que llamar al que sí sabe. ¿Por qué? Porque les tienen prohibido interpretar o darle entendimiento a lo que está escrito. Y la Biblia no es interpretación privada. Tenemos la unción del Espíritu Santo que nos da a nosotros esa unción de leer su palabra y entenderla. ¿Comprenden? Pero hay que leer su contexto. Hay que leer, no solo utilizar un versículo bíblico y hablar del versículo bíblico sin leer el contexto, porque se crean malas ideas. Hay normas solo con un texto bíblico. Hay disciplinas en las iglesias solo con un texto bíblico. Y no debe ser así. Dice un dicho, ¿no? Un texto sin su contexto es un pretexto. ¿Verdad? Y es de mucha razón. Entonces, debemos de aprender a conocer cómo leer la Biblia. Leerla con su contexto. Muy bien. Hermanos, más ejemplos, pero ya el tiempo se me va. Quiero leer esto porque es muy importante. Mateo capítulo 3, capítulo 3, versículo 7 al 8. 7 y 8. Entonces, vamos a Mateo capítulo 3. Téngame paciencia, por favor. Dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O tengo Mateo 23, 33, que dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Con estos textos bíblicos, que son dos sin contexto, muchas personas pueden hablarle a la gente. O cuando evangelizan. Yo he visto cómo enfurece la multitud cuando evangelizan. Generación de víboras, si no se arrepienten se van a ir al infierno. Hermano, pero ¿por qué le dice generación de víboras? Es que así lo dice la Biblia en el versículo tal, capítulo tal, versículo tal. El Señor llamó generación de víboras. Y Juan dijo también generación de víboras. Esa es falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber el contexto, la historia completa. ¿Por qué Juan le dijo eso a los fariseos? ¿O a quién se los estaba diciendo? ¿Por qué razón? ¿Y por qué Jesús mismo también, él dice generación de víboras? Hay un texto bíblico que dice que los mentirosos, los hechiceros y los pecadores van a estar fuera y los perros estarán fuera. Ellos piensan que con que dice el texto bíblico los perros estarán fuera, tienen
el permiso de decirle a la gente perro. No es así. No es así, porque mucha de esa gente, la que está oyendo, ignora las escrituras. Yo no le puedo decir generación de víboras a una persona que ignora la escritura. Él desconoce la escritura. Él no sabe ni cómo venir al Señor, no sabe ni cómo, ni quién es Jesús. Yo tengo que hablarle con mucho tacto, palabras sazonadas con sal. Ahora, si es una persona que ya tiene años en el evangelio y que no cambia su vida y que sigue en el pecado, entonces a él no le voy a, hermanito mío, véngase por acá, mires, hermanito, la escritura dice, hermano, no. A él hay que hablarle con dureza, porque así lo dice la Biblia. Pero no le voy a decir, hermano, víbora, raza de víbora. Yo no le voy a decir eso, no porque Jesús lo dijo yo o porque Juan lo dijo yo lo voy. No, hermanos, no. Entonces tenemos que aprender a leer con contexto. El contexto es que Juan Bautista está dando su mensaje al pueblo, pero cuando daba el mensaje de arrepentimiento llegaron los fariseos. Y los fariseos era una secta conocida por hipocresía. Engañaba a la gente. Les hacía hacer rituales que no practicaban. Añadían a la ley de Dios leyes humanas. Hemos hablado aquí de eso, de lavarse las manos muchas veces antes de comer. Eso no dice la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, Juan Bautista sabía con qué objetivo estaba diciendo eso, porque conocía la clase de gente que se estaba acercando a él. Él no le dijo generación de víboras a la gente que llegaba, no. Vengan, bautícense, arrepiéntanse de sus pecados, y pum, los bajaba y los bautizaba. ¿Cierto? Cierto. Entonces, conociendo esto, hermano, nosotros tenemos una perspectiva diferente de leer la Biblia. ¿No le parece? Apenas vamos 3 pasos. Y yo creo que con 3 pasos ya bastante mejor leeremos las Sagradas Escrituras. Voy a recapitular para refrescar. 1, leer la Biblia, no leer por leer. 2, leer despacio. 3, leer desde su contexto. Situarme, ¿dónde? ¿A quién? ¿Quién lo dijo? ¿Qué libro? Antiguo, Nuevo Testamento, todo eso para entender bien. Lo cuarto, para ir acabando, leer la Biblia con Jesús en mente. Leer la Biblia con Jesús en mente, porque toda la escritura trata de Él. Cada uno tiene una perspectiva bíblica. Por ejemplo, el católico tiene una mentalidad católica. El testigo de Jehová, una mentalidad testigo de Jehová. El mormón, de mormón. El apostólico, de apostólico. El aquí, de ahí. Y cuando lee la Biblia, se va con la mentalidad que tiene de su religión o de su conocimiento de la secta. La Biblia no se lee así. Nuestra doctrina es apostólica debido a los apóstoles. Pero cuando voy a leer la Biblia, yo no voy a ir defendiendo mi iglesia. No. Yo voy a leer la Biblia sabiendo de que se trata de Jesús y que Jesús es el de las Escrituras, para no forzar un texto bíblico a la religión que tengo, porque eso sucede, hermanos. Por ejemplo, el de X religión cree esto y forza textos bíblicos a creer lo que cree es la religión, aunque Jesús no diga eso. Debemos de aprender a leer la Biblia sabiendo que se trata de Jesús solamente conmigo. Fuera religiones, fuera dogmas. Yo voy a leer la Biblia porque quiero que Jesús me hable a través de su palabra. Es mi Dios y yo. ¿Comprende? No va a leer la Biblia es que el pastor dijo esto y le voy a aclarar que él estaba en un error. No. Lea la Biblia por su bien, para alimentar su alma. Porque la Biblia redarguye, corrige, instruye,
pero a cada persona. ¿Comprende? Toda la Biblia. Entonces, paso número 4, leer la Biblia con Jesús en mente. Porque toda la Biblia trata de Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis habla de Jesús. ¿Sabía eso? Aunque en el Antiguo Testamento no se menciona su nombre, no se menciona a Jesús, pero ya habla de él. Todos los sacrificios, la Pascua, incluso desde el Adán, desde el huerto en Adán y Eva hablan de Jesús. ¿Sabía eso? Por eso cuando uno lee la Biblia tiene que pensar, Jesús está aquí. Algo de Jesús voy a conocer yo. No force la Biblia a que diga algo que no dice. Léalo con una disposición, con Jesús en mente. Como dice el capítulo 24 de Lucas, versículo 25 al 27. 24 de Lucas 25 al 27 dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Se dan cuenta? No entendieron, por eso mataron a Jesús, porque no entendieron que la Biblia hablaba de Jesús. ¿Qué nos decía el Antiguo Testamento? Que Belén, Efrata, tú que eres menor entre las naciones, de ti saldrá el Salvador. Eso decía el Antiguo Testamento. Isaías habla de Jesús como raíz de tierra seca. Vendrá una simiente de Isaí, como raíz de tierra seca, sin hermosura, sin parecer en él, para que le deseemos. Sufrido en dolores, quebranto. Y habla de Jesús. Salmos habla de Jesús. Entonces cuando yo leo, tengo que, Jesús, ¿qué quiere hablar conmigo Jesús? ¿Qué Dios tiene para mí el día de hoy? Y usted se dará cuenta que su lectura va a ser mucho más provechosa. Yo se lo aseguro 100%. Muy bien. Y el número 5. Aparte el número 4 dice, tengo que comprender también en qué forma se presenta Jesús en la Biblia. Para entender la naturaleza de Jesús. ¿En qué forma? ¿Quién lo anuncia? Para conocer a Jesús. Porque si no, resultarán como algunas enseñanzas en que tienen a otro personaje, a una mujer llamada María por sobre la figura de Jesús. ¿Verdad que sí? Y eso no es así. Es Jesús por sobre cualquier ser humano. Incluso en el cielo, porque dice la Escritura, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y que toda rodilla de los que están en el cielo, abajo en la tierra y debajo de las aguas, dice, se doble delante de Jesús. ¿Verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta. Y lo último, leer en oración. No olvide orar cuando está leyendo y después de leer. Y antes de leer. La oración es muy importante porque leer la Biblia, el que inspiró esto está con nosotros. Entonces yo tengo que orar, Señor. Si ya terminó, Señor, he leído su palabra y por favor le pido, o como usted quiera decirle, que esto se atesore en mi corazón y me ayude a ponerlo por obra. Tal vez algo no entendí, Señor, deme entendimiento, deme una revelación. Cuando lo vuelva a leer, despierte en mí ese, ¿cómo decir? Ese entendimiento. O si lo leyó muy, muy vagamente, diga, Señor, despierte en mí ese deseo de amor por su palabra. Y verá cómo funciona. Seremos maestros.
enseñaremos la Biblia, porque lo estamos haciendo bien. Ya no más leerla por leer, hermanos. Ya no más leerla por un compromiso. Ya no más, no. Es su alimento. No sea de aquellos de la estadística que dicen que leen la Biblia una vez al mes, y sabe, una vez por semana. ¿Sabe cuál es ese día que lo lee? El día que está en el culto. Pero si se congregara más seguido, lo leería más. O de aquellos que una vez al mes. O hay quienes que solo cuando hay, como se dice, una actividad. No, hermanos. El valor incalculable me equivoqué el libro. El valor incalculable de la palabra de Dios es tan grande. Dice que la Biblia dice que es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Alguien decía, la espada de dos filos es para donde el lado que le dé, corta. Aunque tenga un filo, también corta. Lo que pasa es que los lados de la espada tienen filo para los dos y se vuelve más peligrosa, más eficaz cuando tiene dos filos. Y la palabra es como esa espada que penetra hasta partir el alma, que entra a los huesos, a los tuétanos, que entiende, que discierne los pensamientos del hombre. Por tanto, cuando usted lee, usted encontrará culpa. Ay, Señor, perdóneme. Nunca había leído esto, pero hoy me siento culpable, perdóneme. Y si nunca la lee, nunca va a sentirse así. Pues bien, hermanos, el tiempo transcurrió muy rápido, pero sé que algo o mucho se fue a su corazón el día de hoy. Y para que tenga buen resultado y efecto lo que usted escuchó, ¿qué es necesario? Cuando uno oye la palabra de Dios, hace falta una cosa para que sea totalmente eficaz. ¿Qué es? ¿Qué más? Ponerla por obra. Sed oidores y hacedores, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que ponga en práctica a partir de esta noche, a partir de hoy, agarre su Biblia. Padre Celestial, he oído su palabra y voy a seguir estos 5 pasos para leer su palabra. Y me cuenta cómo le va. Yo le aseguro que le va a ir muy bien. Vamos a ponernos en pie y hermano Eury pase a despedirnos de una vez y hacemos la invitación a nuestro amigo, dijo Juan, ¿verdad?